A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos aquí Polideportivo en este 12 del 12, cuando después de pasar el puente, pues parece que suena o sabe más a Navidad, incluso a final de año. Indudablemente en el deporte estamos a una sola jornada de que todos nuestros equipos acaben el año 2016. No todos llegarán a los objetivos marcados, pero parece que en esta recta final del año, sobre todo nuestros representantes de mayor entidad, están acercándose a esos objetivos, para los que quedará mucho más, porque quedan todos los meses, todo el primer trimestre y parte del segundo del año venidero de 2017, que confiamos en que puedan confirmarse esos buenos augurios. En fin, el fin de semana ha venido marcado por el puente, por la falta de actividad deportiva, pero los que han estado en pista, en general, no lo han hecho mal. Comenzamos. Y comenzamos con fútbol, con el partido que se jugaba en la tarde del domingo en el campo Hermanos Buitrago de Águilas, que acabó con empate a 1. Indudablemente un empate a domicilio suele considerarse como un buen resultado, pero teniendo en cuenta la igualdad que hay en los puestos altos de la primera autonómica y el ritmo que están imponiendo todos los equipos que están en esa zona, pues no ha sido un buen resultado para el equipo abaranero, ya que todos los rivales, a excepción del Archena, que también arañaba un punto precisamente en el campo de la agrupación deportiva IFA, en Alcantarilla, el resto han logrado vencer y varios de ellos también a domicilio con marcadores bien distintos, como luego recordaremos. Estamos a una sola jornada de la finalización de la primera vuelta y es tiempo de comenzar a hacer balance de lo que ha acontecido en estos primeros meses del campeonato. Ciñéndonos al partido del pasado sábado, nos cuentan desde el club que fue un partido extraño, un partido atípico, con una primera parte en la que quizá el Abarán desarrolló su mejor fútbol a domicilio en lo que va de temporada, un primer tiempo donde pudo haber resuelto el partido, pero en cambio fue el equipo aguileño el que se adelantó en el marcador, concretamente en el minuto 26, su delantero centro, Iván Lorente, el único jugador que no había sido titular el domingo anterior en su visita al Guazas, donde lograban la victoria, lograba el tanto que les ponía por delante en el marcador. No obstante, el cuadro abaranero reaccionó y solo 14 minutos más tarde, en el 40, Adri lograba el tanto que suponía el empate en ese momento, empate con el que se llegaba al descanso y que finalmente resultaría el marcador definitivo. En la segunda parte, por contra, el equipo se vino un poco abajo y a pesar de jugar durante todo ese segundo tiempo en superioridad numérica por la expulsión de un jugador del rival, concretamente su dorsal número 4, Ángel Calvo Raval, pues fue un contrasentido e incluso, ya les digo, me comentaban desde el propio club que incluso pudo perder el partido el equipo abaranero en esa recta final del choque. Afortunadamente no fue así y aunque el partido acabó con 2 expulsados en el equipo aguileño, el jugador ya mencionado y su entrenador Íñigo Sáenz, que lógicamente no interfiere en el juego, en el minuto 86, pues no es menos cierto que se perdió una buena oportunidad de haber logrado un triunfo que le hubiera metido al equipo mucho más arriba en la tabla clasificatoria, mucho más cerca de los equipos que le preceden. Hablando de otros datos del partido, pues ya le digo, el Águilas venía de ganar a domicilio y su entrenador optó por mantener el bloque. De hecho, salieron en el 11 titular 10 de los 11 jugadores que lo habían sido la semana anterior en San Lorenzo ante el Alguazas. Solo la aparición de este jugador Iván Lorente, que al final fue definitivo, con el dorsal número 9 en el puesto de delantero centro, y un equipo que pese a jugar en casa, pues solamente contó con 4 jugadores en el banquillo, una plantilla bastante disminuida y parece que va a tener más problemas porque vio bastantes tarjetas, concretamente 4 cartulinas amarillas, la roja mencionada a Ángel Calvo en el minuto 47 y una segunda parte en la que, bueno, pues todo hacía prever que el Abarán podía
conseguir algo más. Un Abarán que jugó con David Fernández en portería, con la defensa con Fran en el lateral derecho, José Morote en el izquierdo, Juanvi y Schuster en el eje de la zaga. En el centro del campo estaba Iker, con Darío, un hombre de carácter más ofensivo que cuando juega otro de sus compañeros, Adrián en una banda, Chorlas, nuestro invitado del pasado viernes, en la contraria, Marcos en la media punta y Pablo como hombre más adelantado, prácticamente también el mismo esquema que en la segunda parte del partido del domingo anterior en casa ante la Archena. En la segunda mitad de inicio se quedó en el vestuario el lateral Fran, algo que viene siendo habitual, lo que haría que Chorlas cambiara su posición precisamente a la zona defensiva, saliendo en su sustitución Omar, el máximo goleador del equipo, que después de 2 partidos alejado del terreno de juego volvía al mismo. Finalmente se quedó sin marcar. En el minuto 60 se retiraba a Pablo del terreno de juego, saliendo en su sustitución César, un hombre del centro del campo, cuando el equipo estaba ya jugando en superioridad. Y poco más tarde, en el minuto 68 de partido, había cambio de cromos en los 2 jugadores en edad juvenil en el equipo que dirige Emilio Bru. Se marchaba del terreno de juego Marcos y salía en su sustitución Alex Seco, que, bueno, pues poco a poco tendrá que ir tomando la relevancia que tuvo el año anterior en el equipo, aunque este año quizá hay bastante más competitividad, más competencia en cuanto a número de efectivos en esa zona de 3/4 del equipo abaranero. El partido fue cayendo en cuanto a la calidad, el Abarán fue bajando su rendimiento y, como ya les contaba antes, incluso al final hay que dar por bueno el resultado, ese empate a 1, que no siendo un marcador negativo, no es lo suficientemente positivo como para lograr el objetivo marcado, que era intentar acortar distancia respecto a los equipos que estaban por delante en la tabla clasificatoria. Finalmente, finalizó el partido con reparto de puntos: Águilas B 1, Abarán Club de Fútbol 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a la jornada 16, arrojó estos marcadores: Agrupación Deportiva IFA 1, Unión Archena 1. Ya decíamos que es el otro de los equipos de la zona alta que parecía estar enrachado y que no logró la victoria. Jumilla B 1, Carmelitano Alguazas 2, Peña Madridista de Caravaca 4, El Palmar B 1, Jabalí La Ñora 1, Escuela de Fútbol de Alhama 4. No le valió de nada al equipo de casa jugar en un campo tan reducido y el Alhama se mostró claramente superior. Los Alcázares 2, Club Deportivo Bullense 3. Victoria lógica también del equipo de Bullas, quizá un poquito apretada. En el Villa de Beniel sí llama la atención este marcador, al menos a mí. Club Deportivo Beniel 0, Club Deportivo Juvenia 3. Indudablemente el equipo del campo de Cartagena, el equipo de Pozo Estrecho, se está mostrando como el más sólido, con diferencia en la línea defensiva. Villa de Fortuna 4, La Alberca 1, indudablemente un equipo que está en línea ascendente. Fuente Álamo 1, La Isla 0 y el ya comentado Águilas B 1, Abarán Club de Fútbol 1. En la tabla clasificatoria, en las posiciones de arriba prácticamente no hay cambios. Líder es el Juvenia con 39 puntos, segundo Alhama con 38, tercero Bullense con 36, cuarto Archena con 34, quinto Abarán 32, sexto Peña Madridista Caravaca 31. El Villa de Fortuna es séptimo con 25 y se estabiliza como el único perseguidor con un cierto ahínco de los equipos de la zona alta. Octavo Fuente Álamo con 21, los mismos que tiene IFA. La 10ª posición es para el rival del Abarán en la tarde del sábado, el Águilas B con 19, también 19 puntos tiene el Alguazas. 18 para el Beniel, que es 12º. 16 cuenta La Isla en 13ª posición. 14º Alberca con 15. 15º Jumilla B con 13. Y las 3 últimas plazas para los Alcázares con 11, Jabalí La Ñora 10, colista el Palmar B también con 10. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Seguimos con fútbol y teniendo en cuenta que este fin de semana no había equipos de base, que no jugaban los equipos de base, tenían jornada de descanso. Por cierto, ha habido algunos partidos de las denominadas selecciones comarcales y es que cada vez los ojeadores, la gente que se considera cercana al fútbol, aunque no sabemos si le hacen demasiado bien o todo lo contrario, pues se han realizado partidos de esos de selecciones comarcales, aprovechando el descanso de los chavales. Nosotros lo que queremos centrarnos en la noche de hoy es en repasar un poco cómo ha sido la liga uno contra uno de los 6 equipos que parten como favoritos, de los 6 equipos que desde el inicio de la competición han estado en lo más alto de la tabla clasificatoria. En esta particular liga, entre los 6 favoritos, el Bullense sería el líder con 10 puntos conseguidos en los 5 partidos, en los 5 enfrentamientos directos que ha tenido con sus rivales. 3 victorias, recordemos una de ellas precisamente en Abarán, dolorosa, 2-3, un empate y una sola derrota. 10 puntos, por tanto, un equipo que ha jugado 2 partidos en casa y 3 fuera. Esto equivale a decir que en la segunda vuelta estará en condiciones contrarias. Tendrá que recibir a 3 de los rivales, entre ellos el Abarán, y tendrá que viajar solo a 2 de los campos de estos equipos. En esa situación están también, de partidos fuera y en casa, el propio equipo local, el equipo de Las Colonias y el Peña Madridista de Caravaca, mientras que el resto están al contrario. Juvenia, Alhama y Archena han jugado 3 partidos en casa y 2 a domicilio. Tampoco tiene demasiado sentido, porque si repasamos los números del Abarán, han sido bastante mejores a domicilio que en casa. 2 victorias ha obtenido el equipo abaranero y ambas han sido a domicilio, y 3 derrotas, la del partido inaugural de Liga en Caravaca ante el Peña Madridista 3-1, y las 2 derrotas cosechadas en casa, los 2 únicos partidos, los 2 únicos tropezones que ha tenido en el campo de Las Colonias. Recordemos, en la jornada 10, 2-3 ante el Bullense, y en la pasada 15ª jornada 0-1 ante el Archena, en un partido tremendamente atípico. En esta liga particular, en estos puntos, el único que destaca un poquito es el Bullense con esos 10 puntos que les comentábamos, porque el resto, pues nada, Alhama y Archena tienen 7 y Juvenia, Caravaca y Abarán 6, es decir, todos prácticamente en un pañuelo. Y como nos decía el entrenador del equipo abaranero hace unas semanas, quizá lo que se pueda echar de menos con posterioridad son los puntos que se pierden ante rivales de los que consideramos menores, de los que consideramos de poca entidad, flojos, de la zona baja de la tabla clasificatoria, porque al final entre los propios implicados hay tanta igualdad que el reparto de puntos va a ser habitual, lo ha sido a lo largo de la primera vuelta del campeonato, y se supone que, salvo que alguno se despeñe, pues va a ser también lo normal en la segunda vuelta de la competición. Por tanto, las espadas están en todo lo alto, y si repasamos, si nos centramos un poquito más en los números cosechados por cada uno de ellos, destaca sobremanera que el actual líder, el Juvenia de Pozo Estrecho, pues solamente ha encajado 5 goles en la friolera de 16 partidos disputados, a 1 de llegar al Ecuador. Indudablemente, si miramos las clasificaciones de temporadas anteriores en prácticamente todas las categorías, y yo diría que en prácticamente todos los deportes de equipo, los equipos menos goleados suelen conseguir el objetivo. Si no ser primeros, pues pueden ser segundos, pueden ser terceros, no bajan mucho más de ahí, generalmente siempre están en lo más alto y generalmente consiguen el objetivo. Insisto en que la diferencia en goles encajados es abismal. 5 goles para el Juvenia, le sigue el Alhama, que es segundo, con 13, tercero es el Archena con 17, cuarto el Abarán con 18, quinto el Bullense con 21 y un poquito más alejado el Peña Madridista, que ha encajado 26. 21 goles de diferencia entre el primero y el sexto clasificado. 21 goles encajados menos por el líder, ahí nada. En cambio, en los goles marcados, pues los números son mucho más similares en todos los equipos que luchan por ese ascenso de categoría. El equipo más goleador en este momento es el Bullense, debido a que el Abarán ha bajado bastante su potencial en las últimas semanas. Segundo es el Alhama con 36, tercero sigue siendo el Abarán con 35, cuarto el Archena con 34, quinto el Juvenia con 31 y sexto el Caravaca con 32. En este aspecto hay mucho menos diferencia, y de los 44 del Bullense a los 32 del Caravaca, de Peña Madridista, pues solamente hay 12 goles de diferencia. No es tanto. Insisto que números mucho más parecidos en lo que es el potencial anotador que en los goles encajados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizá
habrá que intentar mejorar un poquito más la parcela defensiva. Y cuando hablamos de parcela defensiva, cuando hablamos de esquema defensivo, no estamos hablando ni de los 4 que juegan habitualmente atrás, ni siquiera del jugador que lo hace por delante de ellos, ni siquiera del portero que defiende la meta del equipo, en este caso del equipo abranero. El esquema defensivo ha de ser de todo, empezando por el delantero centro a la hora de presionar y terminando lógicamente por el guardameta. Son números que no son definitivos ni muchísimo menos. Quedan la friolera de 18 partidos. Tenemos el próximo fin de semana una última jornada de la primera vuelta en la que todos intentarán conseguir el triunfo para mantener al menos su posición, y aquellos que vienen desde atrás pues intentar acortar distancia. Pero esto no es ni mucho menos el cuento de la lechera, es simplemente hacer un repaso pormenorizado que habitualmente no podemos detenernos por el tiempo que supone, y tener en cuenta, insisto, para mí el dato más llamativo de las 16 jornadas disputadas en Primera Autonómica es que el Juvenia de Pozo Estrecho solamente haya encajado 5 goles. Afortunadamente el Abarán le hizo uno que valió 3 puntos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Esperemos acontecimientos. Y seguimos con más deporte, con más partidos disputados este fin de semana, para hablarles ahora de balonmano, que nos deparó una jornada bastante interesante, bastante positiva para los intereses de nuestro equipo, de la Asociación Abaranera, que solamente jugaba en categoría juvenil y senior masculina, y en ambos logró el triunfo. Era algo de prever porque jugaban contra un equipo bastante peor clasificado, sobre todo en segunda división, donde es el colista, pero con un resultado no demasiado brillante y con bajas importantes en el equipo, se logró el triunfo. Bullense 17, Asociación Abaranera 21. Partido con muy pocos goles, que se desarrolló siempre o casi siempre con ventajas para el equipo dirigido por Pepe Carayol. De hecho, en el minuto 5 el marcador reflejaba un pírrico empate a 2. En el minuto 10 solamente se había logrado un gol más, 2-3 para el conjunto de Abarán. En cambio, en el minuto 15, en el ecuador de la primera parte, el marcador electrónico del Juan Valera reflejaba ya un 3-7 que se ampliaba hasta un 4-9. En el minuto 20, 6-10 se mantenían los 4 goles de ventaja en el 25 para llegar al descanso con un 8-11 que reflejaba un poco lo que estaba siendo el partido, no demasiada alegría en cuanto al ataque de unos ni de otros. En la segunda parte, en el minuto 35, se mantenían los 3 goles de ventaja para los de Abarán, 10-13, se ampliaba el marcador claramente en el minuto 40, 10-16 con la máxima renta del partido, en el minuto 45 se mantenían esos 6 goles, 12-18, 14-19 en el minuto 50, la falta de acierto goleador se denotaba en ese tiempo, puesto que a 5 minutos del final el marcador era de 15-19, es decir, el equipo de Abarán del 45 al 55 solo había hecho un gol, y finalmente el partido acababa con el ya reflejado 17-21 para el equipo de Abarán. Partido que dirigieron los señores García Nova, Salvador y José Antonio Muñoz Martín, y en el que por parte del equipo de Abarán jugaron Rubén Alcaraz, autor de 8 goles. Siempre ponemos un tanto en cuarentena lo de los goles porque las actas no son a veces demasiado fiables. Jesús David Carrasco, que no anotó, Borja López 2 tantos, José Rodríguez Carayol 1 gol, Alejandro Martínez, que no anotó, Adrián Pérez 1 gol. La portería la defendió José Antonio Mosó de forma individual, único. David Molina tampoco anotó. Jorge Hortelano hizo 4 goles. Miguel Morte no anotó. 1 gol para Adán Molina Jaquero, 2 para Alejandro Juárez, 2 también para Juan Fran Saurín, y no anotaron los juveniles Cristian Martínez Pachón y Rafael Pérez Montiel, que tuvieron que completar la convocatoria, ya digo, de un equipo que viajaba con bastantes bajas. En el aspecto de las sanciones disciplinarias, pues nos ha llamado bastante la atención que hay hasta 6, solamente 3 exclusiones en el equipo de Bullas, 2 de ellas en la primera parte, 1 en el segundo tiempo, y por parte del equipo de Abarán, en cambio, tenemos a Rubén con 2 exclusiones, 1 para Borja, 2 para Adán,
una también para Juárez y una para Juanfran. Es decir, un total de 7 en el equipo habanero por solo 3 del conjunto de Bullas. Un equipo que lanzó 4 lanzamientos de 7 metros, anotando 2, mientras que los de Abarán hicieron pleno solo 2 lanzamientos de penalti, solo 2 7 metros, y ambos anotados. Y bueno, pues en cuanto al partido, en cuanto a los números del partido, muy poco más que comentar. Insisto en que quizá lo más llamativo es que tuvieran que vestirse 2 o que viajar 2 juveniles para completar los 15 jugadores de los 16 que se pueden meter en acta actualmente. De hecho, también llama la atención que el equipo de Bullas fueran 4, el máximo permitido, los juveniles que disputaran este partido. En fin, una victoria que se preveía, porque estamos hablando del colista de la clasificación, de un equipo que no ha logrado vencer en toda la primera vuelta, y una victoria que, como comprobaremos a continuación, pues deja una clasificación bastante incierta de cara a la segunda vuelta del campeonato. Lo importante era ganar y se consiguió. Bullense 17, Habanera 21. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Marcadores de este fin de semana sin sorpresas: Adéculas Torres 23, Ademur 30, Águilas 30, Universidad de Murcia, UCAM Murcia 28, quizás este llama un poco la atención. San Lorenzo 31, Jumilla 24, era el partido más interesante de la jornada, y Bullense 17, Habanera 21, descansaron CAF Cartagena y Heliogroca. La tabla clasificatoria, una vez finalizada la primera vuelta del campeonato, encabezada por el CAF Cartagena, que ha ganado los 9 partidos disputados. San Lorenzo y Maristas Ademur son segundo y tercero respectivamente con 15 puntos, a 3 del líder. Jumilla es cuarto con 12. Y atención, que ahora sí tenemos la situación clara, después de jugar todos contra todos. La Asociación Habanera es quinto con 10 puntos, a solo 2 del cuarto clasificado. UCAM Murcia es sexto con 6, séptimo Águilas con 5, octava plaza para Adecu con 4, noveno Heliogroca también con 4, décimo y último Bullense con 1 punto. Al igual que hemos hecho en fútbol, pues hemos hecho también un pequeño resumen de lo que es la situación actual en la segunda división de balonmano. El Cartagena, como hemos dicho, lo ha ganado todo ante sus rivales, con 3 partidos en casa y solo 1 fuera, precisamente el que ganó en Abarán. San Lorenzo tiene 2 victorias, un empate y una derrota. Lógicamente, la única derrota ante Cartagena, los números de Ademur son idénticos, derrota ante Cartagena, un empate, el que cosecharon entre ambos en la segunda jornada del campeonato, empate a 23, y 2 derrotas. Jumilla ha ganado un partido, en el que consiguió la victoria ante la Asociación Habanera en la tercera jornada del campeonato, 30-24, una diferencia de goles que puede pesar muchísimo. Ha perdido los otros 3 encuentros, precisamente jugándolos fuera, todos como visitante. En la segunda vuelta tendrá esa opción en el pabellón Carlos García de poder dar la sorpresa ante cualquiera de los equipos que están por delante en la clasificación, y la situación de la Asociación Habanera es prácticamente idéntica. Un partido en casa que perdía ante Cartagena, el de la jornada 2, y 3 partidos a domicilio que ha perdido ante Ademur, ante San Lorenzo y ante Jumilla. Probablemente pensar hoy en día en dar alcance al segundo o tercer clasificado sea muy, pero que muy complicado. Hay muchos puntos de por medio. Pero, teniendo en cuenta que todos ellos, salvo Cartagena, tienen que pasar por el pabellón Príncipe de Asturias, pues hay que confiar que esa pueda ser la gran baza del equipo habanero para intentar dar asalto al menos a la 4ª posición del campeonato. Los partidos complicados empiezan muy pronto, a primeros del próximo mes de enero. Recordemos que el próximo fin de semana, en la última jornada del año 2016, primera de la segunda vuelta, la Asociación Habanera descansa. Habrá de ver qué es lo que hacen el resto de rivales y comenzar con tranquilidad, preparar con intensidad este mes que tiene prácticamente de por medio hasta el día 14-15 de enero, cuando vuelve la competición, y a partir de ahí, eso sí, tendrá un par de meses de competición con 9 partidos por delante, en los que prácticamente hay que ir a ganarlo todo, incluyendo el desplazamiento a Cartagena, ¿por qué no? Pero sobre todo los partidos de casa y los choques en que los rivales aparentemente son más sencillos. En fin,
Queda toda una segunda vuelta por delante y, como les venimos diciendo en las últimas jornadas, está complicado, pero no imposible. En el otro partido que se celebraba también en la tarde del sábado tampoco hubo sorpresas. Bullense 19, Asociación Abaranera 29, victoria contundente del equipo abaranero en su visita al Juan Valera. Con esto queda equilibrado en la clasificación con 5 victorias, 5 derrotas y esperando pues que la segunda vuelta sea un poquito más propicia y la experiencia cosechada por los jugadores, tanto en partidos como en entrenamientos, pues les sirva para poder mejorar esa situación clasificatoria, aunque meterse entre los 4 primeros va a ser prácticamente imposible. Les comentábamos en nuestro último programa que hoy le íbamos a comentar algo acerca del Campeonato Estatal de Selecciones Territoriales, concretamente la Copa de España, donde están inscritos los equipos de la Federación Murciana, que se va a disputar en tierras catalanas, concretamente entre Blanes, Lloret de Mar y Malgrat de Mar. Una bonita zona, esta zona de la costa gerundense. Pues bien, en la categoría juvenil masculina, en esa Copa de España, Murcia estará adscrita al grupo B con solo 2 equipos, Murcia y Aragón, que se medirán el día 2 de enero para volver a verse las caras de nuevo el día 3. Hay 2 grupos de 3 y 2 grupos de 2. Hay que ser primero para tener verdaderas posibilidades de lograr ese hipotético ascenso al Campeonato de España. Iremos explicando poquito a poco cómo marchan estas competiciones, porque es un sistema de competición bastante complicado. Suponemos que Rafael Pérez Montiel estará en esa convocatoria final, viajará hasta Cataluña para poder disfrutar del balonmano en esos primeros días del año, que quizá no son los más adecuados, los que preferirían los propios jugadores y sus familiares, pero son los que están asignados por la Real Federación Española de Balonmano. En categoría juvenil femenina, donde también habrá representación abaranera, en el grupo B, 4 equipos, Galicia, Aragón, Navarra y Murcia. En este caso, el día 2 se debutará ante Navarra, el 3 será el partido ante Galicia, probablemente uno de los equipos más que parten con la vitola de favorito, y el día 4 se hará el propio frente a Aragón, esperando los cruces de los días siguientes. En la categoría cadete femenina, como podrán observar, hemos hablado de juvenil masculino, donde tenemos o podemos tener representantes, y vamos a hacerlo de las 3 categorías femeninas, debando un poquito de lado los equipos en los que no puede haber representación abaranera. En esta categoría cadete, como digo, también en el grupo B, Aragón, Melilla y Murcia, debut frente a Aragón el día 2, segundo partido frente a Melilla el día 3, y parece que realmente con posibilidades de dar el salto a la fase final. Y en cuanto a la categoría infantil, un tanto de lo mismo. En el grupo B, Canarias, Melilla y Murcia, se debutará ante Canarias el día 2, segundo partido ante el conjunto norteafricano, ante el conjunto melillense, el día 3 de enero. Falta por saber todos los pabellones, concretamente donde se jugarán, y bueno, pues iremos informando oportunamente y aprovecharemos los días del parón navideño para hablar largo y tendido de este campeonato de selecciones territoriales, donde esperemos que de una vez por todas algún equipo murciano pueda dar la campanada. Bien, y como ha sido una jornada atípica, porque ha habido muy pocos encuentros en fútbol sala, tampoco había tercera división, donde está el Ciza Fútbol Sala, tampoco había primera autonómica, donde está el Blanca Fútbol Sala, había división de honor juvenil, puesto que depende de la española, descansaba el Molina Futsal, donde está nuestro paisano Alex Fernández, y sí jugaba su máximo rival en la lucha por la segunda plaza, el Club Deportivo Murcia. Jugaba en La Unión, el marcador Vedruna 3, Club Deportivo Murcia 4, partido muy intenso, partido muy disputado, con 2 goles, los 2 primeros del abaranero Jorge Montiel. De esta forma, el equipo del Club Deportivo Murcia se sitúa segundo, con un punto más que Molina, cuando está finalizando también la primera vuelta, y parece que la segunda fase del campeonato nos va a deparar un duelo sin cuartel entre Club Deportivo Murcia y Molina y Club Deportivo Murcia, en busca de ser el segundo clasificado detrás del que hasta ahora parece inasequible, inabordable equipo del Pozo una temporada más. Y antes de terminar, pues hacer una breve mención a que el próximo fin de semana hay jornada normal en todos los deportes, por lo tanto Polideportivo también se emite en su horario habitual, tanto el viernes 16 como el lunes 19, que el viernes 23, previa de Nochebuena, y el lunes 26, que además es festivo,
tendremos nuestras mini vacaciones, aprovechando también el parón en todas las categorías, en todos los deportes que habitualmente tratamos, que volveremos el viernes 30 con un programa resumen en el que habrá que hablar de todo lo que ha acontecido en este año 2016 y que también estaremos con ustedes, pese a que quizás sea festivo, el lunes día 2 de enero del próximo 2017, con la previa ya de la jornada del día 8 en la que vuelven fútbol y fútbol sala, porque el balonmano no lo hace hasta el siguiente fin de semana, hasta el del 14-15 de enero. Después tenemos, lógicamente, el día 6 de enero, el tradicional Día del Niño, que es festivo y que por ser viernes no habrá programa, y lógicamente el día 9, lunes, volveremos ya con la normalidad, con la rutina que nos espera a lo largo de todo el mes de enero y en los sucesivos. En fin, con ese pequeño comentario para que vayan haciéndose una idea nuestros oyentes más fieles, ponemos el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, deseando como siempre que haya sido de su agrado, que haya servido para acercarles un poquito más el deporte, y recuerden que el próximo viernes, Dios mediante, volvemos con todos ustedes aquí en Polideportivo. Feliz semana y hasta entonces.